Ignacio Briones está aquí en los estudios de Tele 13 esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Ramón. Casi digo ministro. Casi, yo le voy a decir ex cada vez que me lo diga, así no se preocupe. Gracias por la invitación. Bueno, el presidente hoy día lo llenó de elogios al despedirlo. Destacó su seriedad y su responsabilidad en el manejo fiscal. Incluso dijo algo más, dijo que deja huella. ¿Sería entonces erróneo decir que usted es el candidato de continuidad de la administración Piñera? Miren, los presidentes siempre tienen presidencia y es lo normal, es sano que así sea. Es cierto que nosotros nos tocó tener una relación muy fluida por razones obvias. Vivimos un periodo histórico en nuestro país, tuvimos el estallido, después llegó la pandemia y la verdad es que esto fue una seguidilla de medidas que tuvimos que implementar de manera acelerada, de manera rápida, de manera urgente. Y creo que hicimos un esfuerzo tremendo, no solo como gobierno, como país, yo lo he dicho muchas veces, así lo han destacado distintos organismos internacionales, pero creo que más que de una persona, me tocó a mí liderar este proceso en el Ministerio, yo siempre hablo y reivindico el trabajo del equipo, porque nosotros trabajamos con un equipo muy amplio de asesores, de asistentes, todas las personas del Ministerio que sacaron la mugre por aportar al país en este momento tan difícil. Creo que eso es lo valorable más allá de mi persona, el reconocimiento del presidente que yo aprecio, que valoro, y fue un honor servir con él. Creo que el reconocimiento al equipo del Ministerio de Hacienda. ¿Pero le molesta que le digan que usted puede ser un candidato de continuidad de la administración? Mire, ¿qué es lo que es continuidad? Si Chile ha vivido dos golpes importantísimos. Tenemos los eventos del 18 de octubre que marcan un punto de inflexión. Claramente nos obligan a plantearnos desafíos país estructurales en lo económico, en lo social, de forma seria, de forma reformista, pero responsable, sostenible. Y tenemos la pandemia. La pandemia sigue ahí. Es cierto que tenemos la vacuna, producto de una buena gestión de nuestro gobierno, del presidente, del Ministerio de Hacienda, que adelantó los recursos para poder hacer esas reservas previamente. Pero está ahí y tenemos desafíos en lo inmediato importantísimos en el empleo, en la recuperación económica. Si bien tenemos un set de medidas ya desplegadas, que ya fueron diseñadas y que están ahí disponibles para ser implementadas, y de hecho se están implementando, incluyendo un presupuesto extraordinario este año que tiene un fondo de 12.000 millones de dólares fruto de un acuerdo que me tocó el honor de encabezar en el mes de junio. Pero además, Ramón, además de los desafíos estructurales, de esta hoja de ruta que tenemos que construir todos por delante, vamos a tener que hacernos cargo de los efectos permanentes de la pandemia. Si cuando la pandemia pase nos van a quedar desafíos estructurales en materia de empleo, acá hay un cambio estructural, la tecnología se adelantó, eso que iba a llegar en varios años llegó antes, y eso va a generar movimientos y cambios en el empleo, reconversión, capacitación. Piensa usted lo que significa en materia de educación, chicos y chicas que han perdido un año de clases. ¿Cómo vamos a recuperar ese tiempo? Hay muchas preguntas relevantes y por lo tanto creo que no corresponde hablar de continuidad. Lo que tenemos que pensar es en el futuro de Chile, en lo inmediato, en lo que viene después de la pandemia y en la hoja de ruta de largo plazo. Creo que esa es la motivación última. Me tomo de sus palabras entonces y de toda la descripción que hace. Si eso es tan importante, ¿por qué se va en este momento? ¿Escuchó usted allí incluso crítica desde el mismo oficialismo? La senadora Fan Rieselberghe dice que es impresentable que usted se vaya en este momento de un mal momento económico para el país. Porque mire, no hay que confundir las cosas. Como le dije, tenemos desafíos inmediatos que tienen que ver con lo sanitario, lo económico y social. Tenemos que ver con desafíos de mediano plazo que tienen que ver con cómo nos hacemos cargo de los efectos permanentes de la pandemia en materia de salud, listas de espera, la pérdida del año escolar en muchos casos o cerca de eso, agrandando la brecha que existe en materia de igualdad de acceso a la educación, que solo puede incrementarse. Y también los desafíos laborales. Y luego tenemos un desafío a largo plazo que nos obliga a levantar la mirada, a proyectar un Chile a 20, 30 años y a señalar un objetivo final y estaciones intermedias que tenemos que ir timbrando. Entonces, creo que esa crítica se centra en lo primero, pero yo quiero responder con mucha honestidad que nosotros acá desplegamos un set de medidas que están todas disponibles, le enumero. Está la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido salvar 900.000 empleos en nuestro país, eso es grande. Y acabamos de presentar un proyecto de ley para extenderla hasta fin de año. Tenemos el FOGAPE, que permitió acceder a créditos a cerca de 300.000 empresas, 97% de ellas pyme, y que ha movilizado 14.000 millones de dólares. Aprobamos la semana pasada una etapa 2 de este FOGAPE que va a permitir seguir entregando crédito y también aportar refinanciamiento. Tenemos el programa de subsidio al empleo, 2.200 millones de dólares, que ya ha beneficiado, ya ha inscrito más de 400.000 trabajadoras y trabajadores. Y tenemos un presupuesto extraordinario, fruto de los acuerdos, fruto del diálogo, fruto de ese acuerdo que tuve el honor de encabezar y que significa un presupuesto de 73.000 millones de dólares con un fondo COVID de 12.000. Entonces, las medidas están ahí, están desplegadas. Piensa usted en el IFE está en plena operación
Lo aprobamos, la ley de presupuesto. Yo agradezco al Congreso por haber accedido a eso, que nos da una manija dinámica permanente, ¿no es cierto?, para ir respondiendo de acuerdo a las necesidades. Y son más de 8 millones de chilenos los que reciben el IFE. Ignacio, pero también hay tareas pendientes concretas que incluso se le había puesto plazo, lo veíamos también ahí en la nota. Por ejemplo, la reforma previsional. Incluso se había dicho que se podía votar el 31 de enero. ¿El hecho de usted irse echa al tacho de la basura todo lo hecho? No, eso no es así. ¿Eso se pone en peligro? No, eso no es así. Mire, hay que hablar acá con honestidad. En primer lugar, hay que decir que la reforma de pensiones es algo que se viene debatiendo en nuestro país hace varios gobiernos. Lo que basta para mostrar la complejidad de avanzar este tema, particularmente en un año electoral. Yo siempre lo dije y lo hablé con mucha honestidad. Vamos a hacer los mejores esfuerzos, esperamos llegar a un acuerdo marco en enero, pero siempre dije, que era difícil. Y es difícil, ¿por qué? Por una cosa que quienes nos escuchan lo van a entender, porque requiere un acuerdo entre las coaliciones, los partidos del oficialismo y el gobierno, los partidos de oposición, y una vez que haya acuerdo en esos ámbitos, generar un acuerdo entre coaliciones. Y eso no es trivial. Esa es la primera consideración. Segundo, acá no era generar las indicaciones o el proyecto acabado. Lo que estábamos dibujando es un acuerdo marco, es el rayado de cancha que nos iba a permitir a posteriori bajar indicaciones. Y por último quiero decir que en este proceso que hemos dialogado de buena fe, llevamos más de 3 meses discutiendo, dedicándole muchas horas, yo le dediqué muchas horas a esto, incluyendo en todo el último fin de semana, tenemos hoy día un equipo que sigue ahí. Está la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, que ha tenido un liderazgo espectacular en esta materia, muy decidido. Está el nuevo ministro Rodrigo Cerda, que entiende a la perfección estos temas. Y no olvidemos, esta discusión estaba radicada en la Comisión de Trabajo del Senado. Estaban los senadores Letelier y Goich, y estaban los senadores Van Rysselberghe y Galilea. Entonces, este no es un proceso que queda interrumpido porque un ministro sale. Esto es un proceso mucho más institucional, es más de larga data, y creo que sembramos el camino para que ojalá se pueda llegar a un acuerdo, y creo que tenemos las mejores personas, la ministra Saldívar y el ministro Cerda, para poder cerrar esta llave. Una última pregunta, muy breve porque se nos acaba el tiempo, y yo sé que da para más, pero mire, ahora ya claramente está desplegado las candidaturas en el oficialismo. Sabido es que entre todos ustedes hay diferencias, tal vez más marcadas. Desbordes, por ejemplo, o Lavín, estuvieron por el retiro del 10% que usted evidentemente estuvo en la otra vereda defendiendo la posición del gobierno. Ahí hay una diferencia clara. ¿Cuál sería la diferencia que usted marcaría respecto de los otros candidatos para que dentro de la centro-derecha voten por usted y no por el resto? Mire, yo diría 2 cosas. Primero, creo que lo principal es mirar a futuro. Nosotros tenemos que volver a creer en Chile, tenemos que volver a creer en las personas, tenemos que volver a creer en el Estado, que hoy día yo le quiero decir con mucha honestidad, como ministro de Hacienda, habiendo estudiado y habiendo participado en muchas comisiones de modernización del Estado, he vivido en carne propia la precariedad que nuestro Estado tiene en muchos aspectos. Y el Estado tiene que deberse al ciudadano, esa es la clave. Tenemos que generar un Estado para el ciudadano. La mayoría de los chilenos depende únicamente del Estado, no tiene otras alternativas como tienen las personas, como tenemos las personas de mayores ingresos. Entonces hay que cambiar un chip, hay que hacer un cambio cultural en que el Estado se deba al ciudadano. Entonces creo que la invitación acá, más que referirse al 10% en un periodo de emergencia, yo siempre con mucho respeto di mi posición, siempre con argumentos, nunca refiriéndome a las personas, nunca juzgando. ¿Quién soy yo para juzgar el uso de esos recursos por parte de las personas? Las personas son quienes mejores saben cuáles son sus necesidades. Yo no soy nadie para juzgar ese uso. Pero sí advertí que esto tiene consecuencias en las pensiones, que es el tema que estábamos debatiendo. Pero insisto, creo que el desafío hoy día es volver a creer en Chile y volver a confiar entre nosotros. Tenemos un problema de confianza grande. Y para poder abordar los desafíos estructurales, las reformas que Chile tiene que tener, porque en eso no hay dudas, tenemos que tener reformas potentes en lo económico y en lo social, tenemos que volver a confiar. Sin confianza eso no es posible. Y quiero insistir en un punto que yo he repetido varias veces. Creo que en este debate que sigue hay que poner mucha atención respecto a las promesas mágicas, a las ventas de humo. ¿Sabe por qué? Porque no cuesta nada prometer el paraíso, pero todos sabemos que muchas veces esa promesa genera el infierno, y sobre todo esa promesa lo que hace es prometer cosas a sabiendas que no se pueden honrar, y cuando eso ocurre, cunde la desconfianza. Esa es la mejor receta para incrementar la desconfianza en circunstancias que tenemos que volver a creer en las personas, en Chile, para avanzar en las reformas que como país necesitamos. Eso es por lo menos lo que a mí me motiva. Ignacio Briones, gracias por conversar con nosotros esta noche aquí en Tele 13. Gracias, Ramón, a ti.